En 1975 me uní a estos congresistas hawaianos de Hawái en el Congreso y marcamos una diferencia para millones de personas en nuestro país. Patsy Mink buscó y fue un líder para el título 9 para prohibir la discriminación sexual en la educación. Todos nosotros congresistas de Hawái guiamos para la ley de pedir perdón a los japoneses encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial. Danny Kaka hizo la resolución para el derrocamiento estadounidense del Reino de Hawái. En 1994, el caucus, con miembros isleños del Congreso, nosotros establecimos el fundamento para más diversidad en nuestro gobierno. Más asiáticos y isleños del Pacífico están en el liderazgo. Judy Chu pudo aprobar la resolución para la revocación de la ley de exclusión de chinos, y también la congresista Meng quitar las palabras de insulto en nuestras leyes para las minorías. En el país hemos sido un ejemplo y hemos aprendido de las lecciones para luchar para mejor futuros para los que toman las decisiones. Todos los estadounidenses pueden aprovechar el futuro. Ahora hay 13 miembros que son de origen asiático. En conjunto protegemos y avanzamos los derechos constitucionales de todos los estadounidenses y establecemos políticas y legislación de temas importantes que reflejan las preocupaciones y las necesidades de las comunidades del Pacífico. Nos sentimos muy contentos de que se va a continuar con lo que Norma Mineta comenzó. Ahora tenemos una voz. Soy congresista Judy Chu de California. Y yo me siento muy orgullosa de ser la primera chinoamericana que alguna vez fue elegida al Congreso. Aquí conmigo están los API, los miembros del Congreso que son de origen asiático o asiático-pacífico. Nosotros, todos somos luchadores de su propio derecho. Y nosotros estamos aquí todos para apoyar a Hillary Clinton como presidenta de los Estados Unidos. No hace mucho tiempo atrás que si uno veía a una persona estadounidense, asiático-pacífica, tenía que pararse, así como darse la vuelta y volver a ver. Pero todo ha cambiado, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos una cantidad importante de API de los Estados Unidos. Y lo más importante, estamos organizados y estamos haciendo que se nos escuche. Hemos ido de ser personas marginalizadas para ser unas personas importantísimas en los distritos, en los estados de toda nuestra nación. Los Estados Unidos necesita una presidenta que va a luchar por nosotras, una persona que rechace la retórica de odio que se utiliza muchísimas veces para dividirnos y creencias que la diversidad de los Estados Unidos no es nuestra mayor fortaleza, y sí lo es. Por eso tenemos que elegir a una presidenta de los Estados Unidos como Hillary Clinton. Cuando se trata de los temas más importantes para nosotros, Hillary Clinton sí lo entiende. En inmigración, reforma migratoria, ella lo entiende. Así, tantas familias se han separado durante décadas por un retraso en la emisión de visas familiares. Ella va a aprovechar de que eso se apresure mucho para que muchas familias finalmente se puedan reunir con sus seres queridos. Nosotros estamos con Hillary porque ella está comprometida a la reforma migratoria integral.
En educación, ella lo entiende, así que todos nuestros padres y abuelos que se sacrificaron en venir a este país porque querían que los niños tuvieran más educación, el sueño americano. Porque entonces vemos que haya universidad disponible para todos los estadounidenses, en derechos de votación. Ella lo entiende. Hoy, casi 7% de APPI nacen fuera. Para traducir sobre todo para que se traduzca en que todos los que están fuera lo hagan, voten. Ella va a trabajar con todos los derechos y asegurar acceso justo a la votación. Para asegurarnos que tengamos un gobierno federal así, ella lo entiende. Estamos con Hillary porque va a nombrar en la administración una administración que trabaje como los Estados Unidos, que trabaje con los Estados Unidos. Y para poder entonces ver nuestras libertades civiles, ella lo entiende. Me siento tan contenta de tenerla a Doris Matsui, congresista, conmigo. Y la congresista Mike Kang como miembros de nuestro caucus. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto Doris y Mike estuvieron en prisión por unos campamentos, por ninguna otra razón sino por su etnia. Él parece que no le importa esa parte de nuestra historia, Donald Trump, pero con Hillary Clinton sabemos que los derechos constitucionales y civiles de todos los estadounidenses se van a proteger. Esta noche también estamos sufriendo por nuestro miembro del Congreso, Mark Takai, de Hawái, que falleció la semana pasada a la edad de 49 después una batalla muy luchada contra el cáncer pancreático. Él tenía el espíritu aloha y se comprometía muchísimo para avanzar las prioridades de las personas de Hawái y de todos nuestros veteranos. Yo nunca me olvidaré las lágrimas en sus ojos cuando se enteró de la iniciativa Moonshot de cáncer. Él le dio esperanza a muchísimos estadounidenses que se iba a buscar una solución al cáncer. En memoria de él, tenemos que seguir con la esperanza y seguir luchando. Hillary Clinton es la persona y la mejor opción de todos los estadounidenses para que entonces pasemos al futuro. Nuestros miembros del caucus reflejan una diversidad de los Estados Unidos y por eso es que nosotros nos sentimos orgullosos de estar con ella. Aloha. Soy senadora Macy Hiono de Hawái, una inmigrante, la primera asiática-americana mujer que fue elegida al Senado de los Estados Unidos. Yo apoyo a Hillary Clinton porque ella es una campeona de toda su vida por las mujeres, niños y familias. Y con la ayuda de todos nosotros, ella va a luchar por todas las familias, incluyendo a las familias inmigrantes. En la Casa Blanca, mahalo aloha. Yo soy congresista Berdalio de Guam. El territorio de los Estados Unidos en el Pacífico, y apoyo a Hillary Clinton porque ella entiende las necesidades únicas de los territorios y está comprometida al reequilibrio del Asia-Pacífico. Ella es una líder muy fuerte, la necesitamos para seguir adelante como nación. Gracias. Yo soy congresista Mark Takano del gran estado de California. Y yo soy la primera persona de color abiertamente gay de ser elegido al Congreso de Estados Unidos. Como un gasiático, bueno, yo apoyo a
Hillary Clinton porque va a apoyar los derechos y ha apoyado los derechos de LGBT y ha luchado en contra de la discriminación de ellos. Soy el congresista Omni Bera, también de ese gran estado de California. Como el único miembro del Congreso del Sur de Asia y miembro del Comité del Sur de los Asuntos Extranjeros, ella es la única candidata que entiende los asuntos del mundo y preparada para liderar a los Estados Unidos. Yo soy congresista Bobby Stott de Virginia. Y yo soy la primera persona con legado filipino para ser elegido al Congreso. Apoya a Hillary Clinton porque ella cree que todos los niños merecen una educación de calidad asequible para llegar a su potencial completo. Yo soy congresista Ted Lieu de California. Y coronel en la reserva de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Apoya a Hillary Clinton como presidenta porque va a luchar para el personal militar, los veteranos de guerra y las familias militares. Va a asegurarse que los que arriesgan su vida para nuestro país van a recibir los recursos y la atención médica que necesitan. Buenas noches. Mi nombre es Gregorio Camacho Culili Sablan y yo soy de las Islas Marianas del Norte. Y apoyo a Hillary Clinton porque ella cree que todos los estadounidenses deben tener incluso los de las islas del Pacífico, deben tener acceso a la atención médica de calidad y asequible. Yo soy congresista Grace Meng de Nueva York. La primera asiático-americana que se eligió para el Congreso en la costa este. Y apoyo a Hillary Clinton porque ella es la mejor candidata que entonces va a unificar a los Estados Unidos y va a llevar a nuestro país hacia adelante. Esta elección es tan importante y los asiático-americanos y las personas del Pacífico van a lograr una diferencia muy importante. Nuestro poder se ha duplicado. Ahora somos el voto que puede cambiar de opinión en Virginia, por ejemplo, Nevada y también aquí en Pensilvania. Y le llamo a mis los que también son miembros del API para que hagan campaña conmigo para que entonces podamos tener la victoria en el 2016 y en adelante. Como nuestra comunidad empieza a crecer también y una vez que comenzamos a ver cada vez más candidatos a API como Rasha Krishnamurthy de Illinois y Stephanie Murphy de Florida, empiezan a postularse para unos cargos más superiores, tenemos que elegir a la persona que va a lograr ese punto histórico en los Estados Unidos y tener un mejor futuro para las generaciones por venir. Y esa persona es Hillary Clinton.